al vídeo especial de la noche de Halloween del Caldero Secreto. Para esta noche tan espeluznante vamos a trasladarnos hasta Asturias para hablar de la Casa del Miedo de los Bayón, también conocida como la Casa del Miedo de Rayán. Y es que en esta casa, en el pequeño pueblo de Rayán, sucedieron unos fenómenos paranormales que llegaron a atemorizar a todo el pueblo. Estos sucesos comenzaron los primeros años del siglo XX en el pequeño pueblo de Rayán, en el concejo de Aller, en Asturias. En aquella época, este pueblo contaba con algo más de 50 vecinos. Hoy en día, solo tiene 4, y todos son descendientes de la familia Bayón. La familia Bayón González estaba formada por Eusebio Bayón y Concepción González, más sus 12 hijos y el pequeño que venía en camino. Venían procedentes de Camplongo, en León, y habían decidido irse a vivir a Rayán, ya que ahí tenían bastantes oportunidades de trabajo en las minas de la zona y además compaginándolo con el duro trabajo del campo. Era el año 1917 y Concepción dio a luz a su hijo pequeño, llamado Juan. Pese a que pasaron muy poquitos días después de dar a luz, Concepción se vio obligada a empezar de nuevo a trabajar en el campo, un trabajo muy duro que, sumado a la crianza de sus 13 hijos más la atención de su casa, hacían que esta mujer terminase totalmente exhausta, porque era duro criar 13 hijos, trabajar en el campo y ocuparse de la casa. Cuando el sol se iba y caía la noche, Concepción los daba de cenar a todos y los acostaba. Y entonces se iba a la cama y caía rendida. Pero era habitual que el sueño de esta mujer se viese alterado durante la noche porque sus hijos más pequeños reclamaban de su atención. Una noche, después de un durísimo día de trabajo, Concepción dio de cenar a su familia y esperó a que todos se hubiesen acostado para meterse en la cama. Esa noche estaba tan cansada que cayó en un sueño profundo, pero en un momento de la noche, unos lloros desesperados de su pequeño Juan la despertaron. Concepción salió de la cama, encendió un candil y se fue a la habitación del niño pequeño. Al llegar a la puerta, esta mujer quedó paralizada por el terror ante una escena que estaba viendo delante y que sus ojos no podían creer. El pequeño Juan lloraba y la cuna se mecía sola, como si hubiese unas manos invisibles que la estuviesen moviendo, pero en la habitación no había nada. Este sería el detonante de todo lo que pasaría tiempo después. Desde esa noche, el resto de las noches en la casa de los Bayón se convirtieron en un auténtico infierno. Era habitual en la casa de esta familia que por las noches la cuna del pequeño se balancease sola. El miedo en la familia llegó a tal punto que Eusebio, el padre, que estaba ya sumido en una absoluta desesperación y aterrado de que pudiese pasarle algo a su pequeño bebé y al resto de sus hijos, decidió contárselo a los vecinos del pueblo de Rayán, aún con el miedo de que pudiesen tomarlo por loco. Un vecino, llamado Juan Alonso, que era un hombre bastante corpulento y con bastante fuerza, ya que estaba acostumbrado a las duras labores del campo, se ofreció a pasar una noche en la casa de los Bayón para sujetar la cuna cuando ésta empezase a moverse. Pero, pese a la fuerza de este hombre, cuando el fenómeno comenzó a mover la cuna, Juan Alonso la agarró por un extremo con todas sus fuerzas y ésta lo lanzó con gran violencia de un lado a otro de la habitación. Este hombre no podía creer a lo que se acababa de enfrentar. No entendía cómo algo que no veía podía haberle movido como una marioneta de un lado al otro, dejándolo sin fuerzas. Pero esto no había hecho nada más que empezar. Desde ese día, los Bayón empezaron a vivir otro tipo de hechos inexplicables. Se oían pisadas en la casa, se oían pisadas cerca de la escalera, se oían gemidos, ruidos de cadena,
golpes dentro de las paredes, cristales que se rompían. Tal era la magnitud de lo que estaba pasando que los vecinos del pueblo de Rayán decidieron hacer turnos para acompañar a esta familia durante las noches. De esta manera pudieron comprobar que estos sucesos siempre se desencadenaban entre la 1 y las 5 de la madrugada. Contaban los vecinos, y más tarde lo contaría la nieta de Concepción, que algunos objetos del desván aparecían en la parte de abajo de la casa y no tenían marcas de haber sido sujetados. No tenían marcas de que nadie los hubiese cogido y los hubiese bajado. No tenían huellas, pese a estar llenos de polvo. Si una mano los hubiese sujetado, esa huella hubiese quedado marcada. También caían piedras, se rompían los cristales, y los hijos de los Bayón aseguraban que fuerzas invisibles, cuando estaban en la cama, los arrastraban tirando de los pies y en algunas ocasiones también los tiraban del pelo. Estos hechos eran tan violentos que una noche 3 de los hombres más fuertes del pueblo intentaron frenar el movimiento de la cuna, pero no eran capaces. Esa fuerza invisible, esa fuerza de otro mundo, los lanzaba a los unos contra los otros y los lanzaba contra las paredes. Algunos vecinos narraban en aquella época que llegaron a ver la cuna dar vueltas sobre sí misma y el niño no se caía. Algunas mañanas, después de haber pasado estos extraños y violentos acontecimientos, descubrían dentro de la cuna, alrededor del cuerpo del bebé, rosarios y escapularios que estaban guardados en un armario de la habitación a puerta cerrada, y estos aparecían puestos en forma de cruz y algunas veces colgados en las orejas del pequeño Juan. En esta época no se hablaba de fenómenos paranormales, ni de parapsicología, ni de fenómenos poltergeist. En esta época se hablaba de maldiciones, de muertos, de brujas, de supersticiones e incluso se hablaba del demonio, creyendo que lo que estaba pasando en esta pequeña casa de Rayán podía ser una posesión demoníaca. Estos sucesos duraron años y los fenómenos cada vez eran más y más violentos. Los vecinos de Rayán se reunían alrededor de la casa y podían ver cómo las ventanas se abrían y se cerraban todas a la vez de forma muy brusca, y además, al mismo tiempo, se escuchaban golpes dentro de la vivienda. Uno de los testimonios que fue contado por una de las nietas, Concepción, dijo que aparecían en la primera planta objetos que estaban guardados en el desván o piedras que estaban en el exterior de la casa. Y uno de los momentos más terroríficos fue cuando uno de los grandes crucifijos que había colgado en la pared empezó a moverse solo y salió disparado. Otra noche, la cuna del pequeño Juan quedó boca abajo y los presentes comprobaron asustados que el niño, que además dormía plácidamente, no se caía. Es algo así como si estuviese flotando. Desesperados, los Bayón y los vecinos del pueblo avisaron a las fuerzas de seguridad, que decidieron que tenían que hacer algo, ya que todo el pueblo y en los pueblos de alrededor estaban totalmente atemorizados. Las cosas que contaban los vecinos de Rayán y los vecinos de los pueblos limítrofes hacían que se pusiesen los pelos de punta. Al coincidir todos los vecinos contando lo mismo, la Guardia Civil ya vio que no era ninguna broma. La Guardia Civil del cuartel más cercano, que estaba en Moreda, decidieron acercarse a la casa para tratar al menos de dar un poco de tranquilidad a la familia y a los vecinos, que estaban, como os digo, totalmente atemorizados. Se turnaban para hacer turnos dentro y fuera de la casa, para así no dejar solos a la familia. Pero hay que decir que en más de una ocasión, tanto la Guardia Civil como los vecinos del pueblo que hacían guardia al lado de la casa, huyeron despavoridos cuando se empezaron a escuchar los golpes y el movimiento de las puertas y de las ventanas.
Los vecinos decían que cuando estos sucesos pasaban, todo el ambiente se volvía terrorífico. Como no podía ser de otra manera y con todo el revuelo que estaba formado no solo en Rayán, sino en los pueblos de alrededor, estos sucesos llegaron hasta la prensa, lo que hizo que empezaran a visitar Rayán personas con intenciones un poco dudosas, supuestos brujos, espiritistas y gente que aseguraba que tenían su poder las claves para terminar con estos fenómenos. Y es cierto que se realizaron rituales, sesiones espiritistas y demás cosas que solo hacían que la familia cada vez tuviese más miedo. Aún así, y con el miedo que tenían todos los miembros de la familia, ellos no perdían la esperanza de que quizás alguna de esas personas que visitaban la casa pudiesen dar con lo que acabaría con la pesadilla que estaban viviendo. Rayán se convirtió durante unos años en un auténtico desfile de curas, guardias civiles y curiosos que merodeaban por allí buscando explicaciones y otros no tenían demasiadas buenas intenciones. De hecho, un vecino del pueblo, llamado Antón, explicó que siendo un niño veía casi todos los días y además durante bastantes meses a un cura que caminaba hacia la casa ataviado con una extraña y pesada túnica, incluso en pleno verano, y que Antón, curioso, le preguntó qué es lo que hacía, y el cura le dijo que se dedicaba a hacer exorcismos. Como os digo, esto se alargó durante bastante tiempo, pero una noche que Concepción se encontraba en la cama descansando junto a su marido, en una de las habitaciones que había en el primer piso de la casa, escuchó una voz que decía su nombre. Eusebio también lo escuchó y vio atemorizado cómo su mujer se levantaba de la cama e iba decidida a acudir hasta la extraña llamada. Este hombre intentó detener a su esposa, pero Concepción le dijo que debía acudir ella sola, porque creía que era la única oportunidad que tendrían para saber de una vez por todas el por qué estaban pasando por esta pesadilla. Pero lo cierto es que lo que pasó en esa habitación sigue siendo un auténtico misterio. Lo único que contó Concepción a sus familiares fue que se topó con una figura traslúcida y luminosa de aspecto humanoide, de la que surgió una voz imponente que le ordenó ponerse de rodillas. Al parecer, esta entidad y Concepción mantuvieron una larga conversación de la que ésta nunca reveló su contenido. Se cree que esta figura le confió cuál era su identidad y la razón por la que provocaba todas estas cosas que hacía años que los había quitado el sueño. Una vez terminada esta conversación, Concepción perdió el conocimiento. Debido a la tardanza, su esposa... No, debido a la tardanza de su esposa, Eusebio decidió entrar en la habitación y allí se encontró a su mujer tendida en el suelo. Cuando ésta recobró la conciencia, le dijo que debería acudir a Camplongo para encargar unas misas y poner unas velas, y añadió que nunca jamás y bajo ningún concepto podía desvelar lo que había sucedido en esa habitación, pues esta figura humanoide le había dicho que si contaba lo que había dicho en esa conversación, los fenómenos se volverían cada vez más y más violentos, pero que si guardaba el secreto, los fenómenos terminarían. Y tal y como prometió, Concepción se murió a los 103 años, llevándose con ella el secreto a la tumba. Nunca jamás le dijo a nadie qué es lo que había pasado dentro de esa habitación. Contaba una de las nietas de Concepción, Felicita, que la sola presencia de Juan, el hijo pequeño de Concepción, era la que desencadenaba todos estos fenómenos paranormales. Recordaba que Juan sufría constantemente tirones del pelo y a su alrededor se movían las cosas solas y algunas otras cosas inexplicables, y este estigma persiguió a Juan durante toda su existencia. Después de que Concepción viajase hasta Camplongo y pusiese esas velas que la presencia le había pedido y encargase las misas, los fenómenos pararon en la casa de Rayán. Como os digo, Concepción murió a los 103 años, atormentada, sin poder romper su promesa con la presencia,
llevándose a la tumba los motivos reales del por qué habían sufrido esa pesadilla que se alargó durante muchísimo tiempo. Este fue uno de los casos poltergeist documentados de España, ya que ni siquiera la Guardia Civil pudo dar explicación de lo que en la casa de los Bayón sucedía. Además, estos fenómenos, aunque se sucedían solo dentro de la casa de los Bayón, fueron testigos todos los vecinos del pueblo, ya que se turnaban para acompañar a la familia y no dejarlos solos. En algunos medios dicen que esa presencia y esas misas y esas velas que se encargaron eran para una hermana de Concepción que murió en Camplongo, pero no lo puedo asegurar. Lo que sí está claro es que Concepción fue fiel a su promesa y vivió hasta sus 103 años guardando ese secreto. Este fue uno de los casos de fenómenos poltergeist que más se alargó en el tiempo en España, porque como os digo, fueron años. Fue un caso que no solo atemorizó a una familia, atemorizó a un pueblo y a los pueblos colindantes. A día de hoy, la casa es una cuadra, he estado visitándola hace un par de semanas y he de decir que las vistas son preciosas. Es un caso que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, porque a mí que me gustan los misterios me parece una historia fascinante, pero también reconozco lo que tuvo que pasar la familia Bayón. Tuvo que ser muy duro irte a la cama todos los días pensando en qué iba a suceder. Y como os digo, ni la Guardia Civil, ni los curas, ni los vecinos, nadie pudo dar explicación a lo que en esta casa pasaba. Así que, como os digo, os dejo aquí este vídeo especial de Halloween, que espero que os haya gustado. No sé si conocíais este caso. Si lo conocíais, si tenéis algún dato más, me encantaría que me lo pusieseis en comentarios. Así que tengáis una terrorífica noche de Halloween y nos vemos en el próximo vídeo.